Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña como siempre en interpretación de lengua de señas el profesor Henry Rumbos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy complicado muchas veces de digerir por la sociedad, y vamos a hablar de las operaciones transgéneros. Le damos la bienvenida al doctor Antonio León, el expresidente de la Sociedad Venezolana de Urología, y al doctor José Gregorio Álvarez, urólogo. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto. Vamos a conversar con el doctor Antonio León sobre la urología y por qué hoy en día se puede hablar de una operación transgénero en nuestro país y los beneficios para la salud de estas personas. Y en la próxima parte y también más adelante estaremos hablando de esos cambios físicos, hormonales y psicológicos progresivos que van a estar realizándose en este proceso. Hablemos un poco de estas operaciones y por qué hablar de operaciones transgéneros. Sí, como tú muy bien lo has dicho, son personas. Son personas que tienen una identidad de género en un cuerpo diferente al que les dio la naturaleza. Entonces tienen un sexo orgánico diferente al que tienen en su mente. Por lo tanto, tienen una identidad de género que no se corresponde al cuerpo que ellos quieren tener. Este problema de identidad se ve desde niños y después se va transcurriendo en la parte de adolescente e inclusive de los adultos. ¿Y por qué los urólogos? ¿Por qué estamos involucrados los urólogos? Bueno, este tipo de personas tienen que ser analizados por un equipo multidisciplinario. Tienen que verlo desde psicólogos, higiene mental, psiquiatras, endocrinólogos, cirujanos generales, ginecólogos y urólogos. ¿Por qué urólogos? Porque una parte de esta cirugía se ve justamente en los genitales. Y nosotros, los urólogos, somos los que tenemos la mayor experticia en esta zona. Nosotros generalmente lo que estamos hablando siempre es de cáncer, de cálculos, de una cantidad de enfermedades, y cuando vamos a hablar de sexo a veces nos sentimos un poco, no incómodos, pero no es realmente lo que nosotros somos cirujanos, nosotros somos realmente intervencionistas. Pero desde el año 98 específicamente, cuando empezamos a hablar de disfunción eréctil, nos hemos tenido que ver muy involucrados en hablar de sexualidad. Para eso nos hemos sentido muy apoyados también con los sexólogos y paralelamente también empezamos por el cáncer de próstata a tener pacientes que quedaban con disfunción eréctil. Y por lo tanto nosotros teníamos que actuar sobre la complicación de la disfunción eréctil. Entonces también no solamente hablar de tabletas, sino tuvimos que empezar a hablar de prótesis peneanas, tuvimos que hablar de esfínteres artificiales, porque estos pacientes también podían quedar con incontinencia urinaria. O sea que es una zona en donde ya nosotros estamos trabajando día a día y nos sentimos de verdad, bueno, esa es nuestra especialidad. También nosotros trabajamos con cáncer de pene, por lo tanto también hablamos de falectomías parciales o falectomías totales, o sea, amputaciones del miembro. Y inclusive tenemos que hacer y utilizar el término de emasculación, en donde nosotros solamente retiramos el falo o el pene, sino también tenemos que retirar entonces los testículos y el escroto, es lo que se llama emasculación. O sea que es una zona en donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar y es lo que no queremos justamente, que este tipo de pacientes que tan difíciles tienen la vida, ¿verdad? Por abordar todo un problema psicológico severo, y encima cuando ya tienen aquel tal temple, aquella voluntad de inclusive hacer una cirugía irreversible, yo creo que lo lógico es que nosotros le ofrezcamos de verdad una cirugía por un personal que tenga una experticia adecuada, y por eso la Sociedad Venezolana de Urología ha empezado a tocar este tema que nunca se había tocado, no lo tenemos inclusive en el pensum de nuestros posgrados. Nos parece que es muy importante y te agradezco la entrevista, porque de esta manera ya empezamos a romper un poco este mito y este miedo de hablar de este tema tan difícil. Y precisamente con estas operaciones transgénero vamos a hablar de esa diferencia de trans masculina y trans femenina con el doctor José Gregorio Álvarez. Él viene de Chile, en un país en donde se aplican este tipo de operaciones desde hace muchísimos años, y queremos saber su experiencia y ese aprendizaje que trae también de otro país y cómo aplicarlo actualmente en el nuestro. Bueno, ante todo, buenas tardes y encantado por tu invitación. Bueno, mira, en Chile tienen una experiencia bastante amplia, ¿no? Ya el doctor Guillermo Macmillan, que es la cabeza visible y una de las cabezas visibles de la cirugía aquí en Latinoamérica, tiene más de 30 años de experiencia en los pacientes trans femeninos, que se operan de hombre a mujer, y trans masculinos, viceversa, pues de mujer a hombre.
las técnicas han ido mejorando con respecto al tiempo, donde las grandes complicaciones eran más que todo estética, donde se veía que muchas veces el trans femenino, que es el más común, eh, había complicaciones por el acortamiento de la vagina, había complicaciones de la uretra, de estenosis, complicaciones a nivel de la piel, de infecciones, de acceso. Se fue desarrollando una técnica donde ya la parte de la comodidad como tal del paciente con una vagina de buen tamaño ya se ha ido logrando, se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando, porque va mucho de la mano lo que tiene que ver con la cirugía, con el grado de satisfacción de estos pacientes. Incluso hay un término que utiliza un organismo que rige todo esto, que es la WPATH, que en siglas en inglés como la Organización Mundial de Profesionales de Atención al Paciente Transgénero, donde ellos manejan el término disforia, que es el malestar que ellos vienen sintiendo desde el principio. Entonces, vaya, si una cirugía donde ellos pasan, en ese paso tan fundamental, tan como lo decía Antonio, no queda bien, eso ha llevado muchas veces incluso a muchos de los pacientes al suicidio. Y precisamente el doctor Entonces, Antonio tiene unas cifras en donde nos va a explicar un poco sobre esas cifras que se manejan con respecto a este tipo de cambio, de este tipo de operación y por qué se hace actualmente. Sí, nosotros en Venezuela realmente no tenemos cifras. Nos guiamos por ciertas cifras internacionales. En esto nos llevan eh, muy adelantado el trabajo, lo que es Estados Unidos y Europa, y ciertas ciudades, ciertos países de Latinoamérica también. Se dice inclusive que en las estadísticas que se acaba de utilizar en 2016 en los Estados Unidos, se dice que el 0,6% de la población puede sufrir de esta disforia o trastorno de identidad de género. Esto quiere decir que en los Estados Unidos pueden alcanzar hasta 1,4 millones de personas pueden ser sujetas a esta patología. O sea que si lo llevamos a nuestros números en Venezuela, pudiéramos llegar a tener 150.000 personas afectadas por esto. Entonces, no solamente uno de los datos impactantes son estos, sino que esta gente, de verdad, estas personas han sido perturbadas durante toda su vida y por lo tanto el 70% de ellos han sido desinsertados de su escolaridad. 80% han tenido problemas laborales, 80% inclusive problemas familiares, rechazados en la familia, o sea que tienen un trastorno psicológico, caen en depresión, e inclusive en un 70% de estas personas han tenido inclusive intentos de suicidio. Por lo tanto, es 80% de ellos inclusive no han acudido a ninguna medicina preventiva. Por lo tanto, es una población que de verdad merece de verdad prestarle un poco de atención y que son seres humanos, o sea, son sujetos a derechos humanos. Y por eso nosotros consideramos que es muy importante que los urólogos aprendamos a esta cirugía para poder evitar lo que se llaman las iatrogenias y que este tipo de cirugía no lo hagan personas que no sepan. Tiene Y que no ser estén. personal totalmente capacitado, certificado, y para eso tenemos acá al presidente de la Sociedad Venezolana de Urología y también un urólogo que tiene bastante información con respecto a las operaciones transgéneros. En la próxima parte vamos a estar hablando de cuáles son esas implicaciones físicas, psicológicas y cómo se van a hacer esos cambios progresivos para estas personas que, como bien lo indicaba el doctor Antonio, tienen derechos humanos y personales que deben ser respetados. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Y recuerde que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Ya regresamos. Continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y el día de hoy estamos hablando de operaciones transgénero. Seguimos conversando con el doctor Antonio León, presidente de la Sociedad Venezolana de Urología, y con el doctor José Gregorio Álvarez, urólogo. Y esta pregunta va dirigida al doctor José Gregorio, está establecida a cómo son esos cambios físicos y psicológicos que se va a hacer de manera progresiva para estos pacientes, con estas personas que han decidido hacerlo en algún momento un cambio de género. Nos gustaría saber este proceso. sí, bueno, el proceso comienza siempre, muchas veces desde pequeño. Comienza con los cambios, se hace un cambio hormonal que se llama detención de la pubertad, donde, bueno, ya el niño se identifica con un género en particular. En este caso, de acuerdo con los padres y el tratamiento con el endocrinólogo, comienza un tratamiento para detener la pubertad, entonces así dar ese paso al cambio definitivo. Esto va de la mano también con el tratamiento psiquiátrico, más que tratamiento psicológico, con tratamiento psiquiátrico. Incluso hay unas escalas donde se cataloga al paciente, se le hace una historia clínica
donde se cataloga el paciente y se coloca en qué nivel está. Se habla de escala de Tanner, perdón, en el caso del tratamiento con hormonas. Una vez que pasa todo esto, que ya entonces entra en una etapa adolescente, vamos a poner 15 años de edad, ya por medio de los padres también y el grupo médico que trata, viene entonces, sigue el tratamiento hormonal, que en este caso dirán, bueno, pero ¿cuál es el tratamiento hormonal? El tratamiento hormonal normalmente son con análogos de una hormona que es la GnRH, que entonces feminiza o masculiniza dependiendo el género que el paciente vaya. Pero este es un proceso que puede ser reversible Este es un hasta este proceso punto. reversible. Si el proceso, la irreversibilidad viene ya con la genitoplastia, ya con la cirugía genital. Esto estamos hablando, aquí se hablan de procesos reversibles de feminización o masculinización. Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de trans femenino, que es el cambio de hombre a mujer, los cambios fundamentales son el cambio de la voz, ayudados por las hormonas, por supuesto. La persona se hace tratamientos faciales, puede haber la cirugía de la nuez de Adán también para, ¿ok? Viene también un proceso de la colocación de las mamas, cirugías a nivel de los glúteos, que entonces aquí mucha gente utiliza o grasa autóloga, pero también se ven los biopolímeros, que se han visto en muchos casos Que está complicados. prohibido en Que nuestro está país prohibido. actualmente. Hay una resolución que prohíbe el uso de sustancias de relleno en nuestro país. Exacto. Y ya está de la mano de estos especialistas colocar por lo menos esta parte grasa de otra zona de nuestro Grasa cuerpo autóloga, para exacto. poder hacerlo. O, por ejemplo, el silicón, que ya está un poco más avalado por la Sociedad Venezolana de Exactamente. Cirugía Plástica y del Mundo. Exacto. Entonces, bueno, ya esto es un proceso que incluso lleva años también, hasta que entonces llega el momento definitivo, ¿no? Donde entonces viene el paciente decide si va a la genitoplastia o no. Hay que aclarar muchas cosas. Hay pacientes que están de acuerdo, o sea, se feminizan, pero están de acuerdo con mantener el pene, el órgano sexual masculino, y lo contrario. Hay pacientes, los transmasculinos, donde están de acuerdo en mantener su sexo, ¿ok? Pero los pacientes, que es lo que Antonio decía, que es una población también pequeña, pequeña entre comillas, porque ya se ha visto que cuando hemos tenido más información y a raíz de todos estos cambios que han habido a través de derechos humanos, de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado que en nuestro país se tradujo en que se ha facilitado un poco las leyes para la identidad de los pacientes en cuanto a pasaporte, en cuanto a cédula, etc. Bueno, entonces estos pacientes ya una vez que están definidos pasan a la cirugía como tal, los que deciden hacerse la cirugía. La cirugía tiene varias técnicas. Una de las cosas es también el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal, si lo llevas a muy largo tiempo, por ejemplo en el caso de los transfemeninos, puede ocasionar problemas en cuanto a la longitud de la vagina, porque esto depende también de la piel para la confección de la nueva vagina. Otra cosa que también es importante evaluar en el paciente que se va a operar a transfemenino, que es lo más común, es si el paciente está circuncidado o no, porque esto es algo fundamental para saber si nosotros vamos a colocarle colgajo a esos pacientes o no hace falta realmente. Es importante saber que las técnicas como tal tienen un nombre de cada persona que la aplica o cada médico que la aplica. En Tailandia se puede decir que es el Centro Mundial de Cirugía Trans, donde llevan la mayor estadística, y los puntas de lanza de esta cirugía son el doctor Support y el doctor Precha. De hecho, muchos pacientes latinoamericanos viajan, claro, sale muy costoso, pero igualito viajan a hacerse la cirugía allá. En Latinoamérica tenemos al doctor Guillermo Macmillan, y en Estados Unidos, que tenemos también el placer de haber contactado al doctor Maurice García, que está en la Universidad de Los Ángeles, que tiene una experiencia maravillosa y el cual aplica protocolo para los pacientes trans. Más allá de que esta persona pueda verse con toda la estructura femenina o masculina, sea el caso, estos órganos nuevos, esta transformación que se hace en la zona genital, ¿es totalmente funcional, doctor León? Sí, es justamente lo que necesitamos, que de verdad lo haga una persona que sepa y que esté realmente avalada y que haya hecho cursos de especialización en esta área. La idea es que no solamente sea estético, sino que sea también funcional. Y eso es justamente lo que nosotros queremos evitar, que no vaya a ser esto una persona que no lo sepa hacer, porque después las complicaciones son básicamente urológicas. Sí, porque precisamente no solamente es el acto sexual la que se va a ver afectado o en lo que se quiere lograr solamente con esto, sino que recordemos que nuestras zonas genitales tienen también otros procesos fisiológicos, por ejemplo, la orina a través de la uretra. Entonces,
¿Cómo es esa transformación de estos genitales? Sí, es impresionante cuando tú ves el resultado final. Es exactamente en el caso de hombre a mujer, realmente queda un introito vaginal, por decirlo algo, muy, muy similar al de la mujer, en donde la situación del clítoris es exactamente igual que en la mujer, igualmente el meato uretral por donde orina y realmente después el canal vaginal. O sea que cuando nosotros vemos el resultado, si está bien hecho, la paciente queda exactamente con un estereotipo femenino. Si la cirugía estuvo muy bien hecha, la paciente debe orinar perfectamente. Y dependiendo, como ya lo dijo el doctor Álvarez, dependiendo de la cantidad de piel que tenga el paciente y si tenemos que utilizar colgado o no, también el resultado funcional para el coito también se va a cumplir. Se está hablando de que pudiéramos tener neovaginas de 9 a 12 centímetros. Estos pacientes, obviamente, después de la cirugía, tienen que estar entendidos de que tienen, primero, estar muy claro cuál es su expectativa de cómo van a quedar, qué es lo que ellos quisieran tener, y segundo, cómo va a ser sus relaciones posteriores. Para esto después tiene que ser un equipo multidisciplinario que después tienen que seguirlos con dilataciones vaginales periódicas, entonces tienen que tener mucho cuidado con las infecciones urinarias e inclusive, dependiendo de la técnica quirúrgica que se haya utilizado, hay que hacer a lo mejor electrolisis o láser porque se necesita que la parte de la vagina no tenga ningún tipo de vello corporal, porque esto pudiera entonces predisponer a tener infecciones de esta neovagina. Por supuesto, ustedes hacen una preparación totalmente completa y compleja para estas zonas para poder hacerlo de manera correcta, con los especialistas adecuados, certificados. Entonces, nosotros vamos a hacer una segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, hoy hablando de las operaciones transgénero, tanto trans femenino como trans masculino. En la próxima parte estaremos desmontando esos mitos y realidades con respecto a este tipo de cirugía y cómo esta persona va a desarrollar su personalidad, también su conocimiento que tiene en la parte sexual y su identidad de género. Segunda pausa, ya regresamos con más. Continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando sobre las operaciones de cambio de sexo, de género, operaciones transgénero. Seguimos conversando con el doctor Antonio León, presidente de la Sociedad Venezolana de Urología, y con el doctor José Gregorio Álvarez, urólogo. Y queremos saber específicamente cuáles son esos mitos y realidades de las operaciones trans. En este caso vamos a empezar hablando de las operaciones trans femenino. Ujú. No, bueno, más que todo, la primera inquietud de las chicas es el tamaño de las vaginas. Eh, Había muchos mitos antes y la técnica antes no permitía tener un diámetro para que ellas tuviesen la respuesta sexual satisfactoria con su pareja. Pero bueno, a raíz de que las técnicas han variado, si se utilizan los colgajos de piel, incluso se utiliza hasta colgajos de intestino grueso, de colon sigmoides, en dado caso que la piel no dé, se ha logrado pues revertir esta situación. Otro de los mitos es lo que tú hablabas de los fluidos corporales. ¿De acuerdo? Tenemos que estar muy claros, la trans femenina no va a lubricar, igual que el trans masculino tampoco va a eyacular, pero sí hay algo en común que van a lograr, que es el orgasmo. Ellos pueden sentir orgasmo. En cuanto a las técnicas han mejorado tanto desde el punto de vista para los trans femeninos, que no solamente la percepción del placer se siente a nivel del glande, sino que se siente también a nivel de los labios menores. Se logran hacer capuchones con la piel que sigue, o que es la estructura que sigue al glande. Entonces estas son personas que el espectro vaginal, el placer en el espectro vaginal ha mejorado de tal manera que sí sienten se sienten mucha satisfacción y logran llegar al orgasmo. En cuanto también a los trans, el hombre, en este caso trans masculino, la gran pregunta es en cuanto a la erección. Claro, ellos no van a tener una erección natural, van a tener que utilizar la prótesis. Y la parte de la sensibilidad también está a nivel del glande, ¿sí? Se logra preservar hacia la piel mucho del plexo neurovascular, que es lo que va a permitir una satisfacción. Pero bueno, ya sabemos que la erección no es natural, va a depender del uso de prótesis. En este caso, este tipo de operaciones no quiere decir que se va a eliminar totalmente su órgano genital original, una mutilación para ello. Exacto, no estamos hablando de mutilación. Bueno, eso es
Eso yo diría que también es el gran mito, que se habla de la mutilación e incluso mucha gente tiene temor, muchas personas traen que consultan, tienen temor en cuanto que a la mutilación, no. Lo que se hace en este caso es una transformación de las estructuras propias. Por ejemplo, tienes el caso del pene, no hay una emasculación, como decía Antonio hablando, como tal, no se utilizan todas las estructuras del pene, pero se modifican. Se utiliza el glande, se utiliza la piel, de hecho la piel del prepucio sirve, se hace lo que se llama una inversión, un flap, para hacer la parte anterior de la vagina. En cuanto al escroto, el escroto se utiliza también como flap o piel para la piel interna posterior de la vagina y entre los dos se hace un tubo y se hace la cúpula vaginal. Esta técnica de inversión y de colocación del flap anterior y posterior es lo que determina la amplitud de la vagina. Últimamente lo que se ha logrado es que estas longitudes aumenten hasta 17 y 18 centímetros, pero ya con las últimas técnicas. Que han avanzado que han en los avanzado, últimos entonces, tiempos. que han avanzado, por supuesto. Y nos gustaría saber, doctor León, ¿cuál sería ese mensaje que da usted como representante de la Sociedad Venezolana de Urología con respecto a este tipo de práctica médica que debe ser certificada, que debe ser de la mano de especialistas para evitar complicaciones de la salud de estas personas? Bueno, justamente el compromiso de la Sociedad Venezolana de Urología es hablar del tema, porque lo más importante aquí es la educación. Y que nosotros lo estamos incorporando dentro de nuestro programa para que todos los urólogos, hay muchos que no les gustará el tema, otros que les gustará el tema, pero simplemente esto es una cirugía reconstructiva genital más de nuestra especialidad. Lo importante es tener seguir toda la técnica quirúrgica como está descrita, y hay inclusive una asociación mundial de cirugía transgénero, en donde tienen unas pautas, unos protocolos y todo esto que tenemos que seguir. Recuerden que la parte de nosotros es la más importante, que es la cirugía irreversible. Por lo tanto, estos son protocolos que los pacientes pueden pasar inclusive entre 2 y 5 años, en donde ellos van adaptándose a este nuevo modo de vida hasta que ellos decidan que de verdad quieren llegar a algo definitivo. Ahí es donde nosotros entramos en el proceso. Ya cuando los pacientes llegan al urólogo, ya vienen completamente digeridos. Eso es importante porque a lo mejor el urólogo no le gusta, a lo mejor el trato no está acostumbrado con este tipo de personas, que es un poco a lo mejor, no complicado, pero complejo, han pasado por muchas cosas, pero ya cuando nosotros ya llegan con un consentimiento informado, ya llegan con todo avanzado, y nosotros lo que vamos a hacer es una cirugía adicional, definitiva, y eso es lo que estamos logrando, y te agradezco mucho el pase por eso, para que sepa que nosotros estamos ya trabajando en esto para ayudar a este tipo de personas que ha sido tan segregada en nuestra población. Y le agradecemos la presencia a ambos el día de hoy. Redes sociales, un número por la cual lo puedan conseguir, doctor. Sí, antes de culminarnos, yo quería también dar un mensaje final. Venezuela es punta de lanza a nivel urológico en el mundo, ya que han salido de los mejores urólogos del mundo. En cuanto a la atención del paciente y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, ¿no? El objetivo final que se ha planteado acá es que Venezuela sea el centro americano o por qué no mundial de referencia para los pacientes trans, no solamente para cirugía, sino también para el tratamiento. Vamos a hacer la diferencia con otros centros. En cuanto a las redes sociales, bueno, la Sociedad Venezolana de Urología tiene una página web que es www.sobeuro.org.be, en donde pueden encontrar cualquier información. También estamos en Facebook, en Instagram, a través de la Sociedad Venezolana de Urología. ¿Tiene algún número para que lo puedan contactar? Sí, por supuesto, 0414-763-8372. También tengo la página @José Gregorio Al12 en Twitter, Instagram José Gregorio Álvarez S, y bueno, completamente a la orden. Agradecemos su presencia el día de hoy, un tema un poco complicado de abordar para esas personas que hoy en día desean realizar este tipo de intervención. Recuerda que si quiere ver esta entrevista nuevamente, ingrese en www.globovision.com en la sección de salud. Nos puede seguir por nuestra cuenta como @salud_g, en mi caso, en Instagram como @DanielaJSalas. Recuerde, esto es Globovisión y aquí nos vemos todos.